continuación intervendrá Concha, te llamo Concha, ¿no? Concha Casajús Quirós, de la Universidad Complutense de Madrid, con el título Una nueva Arcadia. Así, contundente. Misterioso. Misterioso también. Siempre son muy misteriosos los títulos que das. Nunca sabemos de qué trata. Bueno, el resumen sí, pero... Sí, esto, creo que voy a coger este micrófono. ¿Se me oye bien? Bueno, como siempre, muchas gracias a todo el equipo que ha organizado este congreso tan interesante y por el tono que crean, ¿no? Que es muy de colaboración, muy de intercambio, ¿no? Nueva Arcadia, que debería ir en interrogación, ¿no? Porque el planteamiento de esta comunicación es, de alguna manera, analizar una obra muy conocida, que es la del Baron von Gloden, y hacerlo desde el punto de vista de la historia del arte, desde el punto de vista de la fotohistoria y desde el punto de vista un poco de esa recepción que entra más en el campo de la sociología, ¿no? Y digo que es planteárselo porque yo no sé si esta es una nueva Arcadia o es la Arcadia clásica griega, precisamente, ¿no? Entonces, muy rápidamente, porque todo el mundo ya conoce un poco lo que es la evolución, Arcadia tiene un concepto físico, que es esa región del Peloponeso montañosa, un poco salvaje, un poco libre, fuera un poco de la influencia de las ciudades que tienen mucho más desarrollado el sistema judicial, ¿no? Esa sería la física, ¿no? Pero Arcadia va evolucionando muchísimo, ¿no? Y se va a convertir sobre todo a través de la mitología y por una serie de personajes. El nombre viene de Arcas, evidentemente, que es un héroe mitológico, hijo de Zeus y de la cazadora Calipso, ¿no? Pero precisamente en la Arcadia vive Pan, ¿no? Y Pan es un dios peculiar, ¿no? Es un dios peculiar porque se le atribuye de todo, inventó la agricultura, la ganadería, la flauta de Pan, ¿no? Se le vincula entonces a las artes, a la creación, a la vida pastoril, pero por otro lado también Pan es un poco salvaje, es un fauno que, como todos los dioses griegos, ¿no? Que andan violando a todo el que pueden, ¿no? De alguna manera. Y entonces el pánico, ¿no? La palabra pánico viene del dios Pan, precisamente, ¿no? Entonces yo quería un poco hablar de esta Arcadia y de su evolución, ¿no? Entonces en el mundo latino la Arcadia es un paisaje idílico, bucólico, como tú decías, María, hace un momento, ¿no? Y por otro lado tenemos que el mundo griego no sitúa ese paraíso precisamente en la Arcadia, sino que lo sitúa curiosamente en Sicilia, ¿no? Precisamente donde el barón von Gloden va a montar su propia Arcadia, ¿no? Pero claro, el mundo medieval empieza a ver la parte negativa, pecaminosa, tenebrosa, ¿no? de la propia Arcadia. El Renacimiento restituye otra vez ese paraíso utópico que ya más o menos va llegando a nuestros días, ¿no? De alguna manera. Y nosotros vamos a encontrar que el barón von Gloden, que vamos a pasar las diapositivas que se me olvidan, ¿no? Un poco. Es un alemán, es un aristócrata, entre comillas, porque eso es lo que decía él, pero luego no aparecen los títulos por ningún sitio, ¿no? Pero eso sí, vive de las rentas durante 20 años, ¿no? Que es enferma, tiene sus estudios de historia del arte, tiene sus estudios de bellas artes, que nunca concluye, porque parece ser que se puso muy enfermo, seguramente con tuberculosis, estuvo un año en un sanatorio y le recomendaron marchar a Italia, ¿no? Entonces en Italia para reponerse. En Italia al principio viaja por toda Italia, pero sobre todo le gusta el sur y le gusta Nápoles, donde vive un primo suyo que se dedica a la fotografía. No se sabe todavía muy bien dónde aprendió fotografía, pero en un momento determinado llega a una isla que es Taormina y se va a instalar en Taormina, va al principio un poco en un hotel y luego enseguida empieza a hacer fotos. Fotográficamente yo no voy a hablar mucho porque es un poco entrar en polémica, pero estamos en una época donde hay que, de placa seca, es decir, donde hay que hacer la foto y revelarla, o sea que es cámara de galería, cosa pesadísima que se lleva de un lado para otro, y entonces él empieza a hacer fotos de desnudo, ¿no? Aquí os he puesto una imagen, ¿no? Fotos de desnudo de jóvenes sicilianos entre la infancia y la adolescencia,
en el exterior. Es decir, una fotografía de desnudo en el exterior todavía no era nada frecuente porque es demasiado explícito. Es decir, una cosa es embellecerla en el mundo de la pintura y otra cosa es empezar. Si encima te dedicas a fotografiar a jóvenes y adolescentes, pues tienes que justificarlo, ¿no? Y entonces él, de alguna forma, lo que va a asociarlo es a la Arcadia, porque él es muy estudioso y muy admirador del mundo clásico, ¿no? Y lo va a asociar con una serie de atrezo que busca con su hermanastra mayor, que era muy puritana, con lo cual esto nos choca todavía un poquito más, ¿no? Todo ese atrezo sirve para generar unas imágenes que tienen un éxito increíble, porque él también hacía paisaje, ¿no? Pero el paisaje no tiene mucho interés, luego veremos además lo que va a pasar en la actualidad con el paisaje, ¿no? Y entonces esas imágenes empiezan a recibir premios y condecoraciones en exposiciones universales, es decir, tiene mucho éxito. Menos mal, porque a los 20 años él vivía de las rentas y vivía espléndidamente, ¿no? Pero su padrastro se arruina y entonces tiene que desarrollar la profesión de fotógrafo, ¿no? Continúa con esta Arcadia maravillosa y vamos a ver unas cuantas imágenes y vamos a ver también la reacción de los de Taormina frente a estas imágenes, ¿no? Y luego veremos, porque 140 años después esas imágenes están por todas partes y después de que fue olvidado durante mucho tiempo ha resurgido, ¿no? Entonces, un poco es intentar explicarlo, ¿no? Estamos en la Belle Époque y entonces él ya está situado en Taormina, en Sicilia. Aquí hemos visto un poco cómo es esa evolución de la Arcadia, de esa Arcadia retiro espiritual, ¿no? De alguna manera. Y entonces estamos viendo, porque nos interesa también ver de dónde procede también la justificación, porque si él no justifica estas imágenes con la antigüedad clásica, esto hubiera sido rechazado absolutamente, ¿no? Por otro lado, él es un hombre que es homosexual, pero que no lo oculta. Ojo, no lo oculta. Es muy discreto, no busca el escándalo. Y entonces, claro, todas estas imágenes le van a servir, bueno, pues para crear un homoerotismo curioso y aceptado de alguna manera. ¿De dónde viene? Mirad, aquí os pongo una imagen que es un poco del rococó, en donde van a convertir un poco las islas sicilianas, donde está la Arcadia, en el paraíso del amor. Esto es importante porque también es lo que va a hacer él, de alguna manera. Aquí estamos viendo, en el año 1838, otra imagen en donde vemos que es ese paraíso feliz, donde la gente vive en comunión con la naturaleza, donde se desarrollan las artes, donde todo es paz y armonía, ¿no? Que esto también lo va a recoger. Luego nosotros estamos viendo ahora este autor que es inglés, pero aunque trabaja en Estados Unidos, en donde de alguna forma plantea el estado arcadiano, el estado pastoril, ¿no? Que es, como veis, mucha naturaleza, mucha montaña, que es lo que va a hacer, y bueno, pues la gente con sus rebaños, etcétera, ¿no? Aquí vemos ya otra visión un poquito diferente y es cuando puede empezar con la modernidad, la influencia también del realismo, y entonces este pastor ya es un pastor asalariado que es un poco acosador y así lo refleja en el cuadro, ¿no? Cosa que no va a hacer nunca. Pero nosotros podemos ver también en todo lo que van a ser el simbolismo y esta visión, ¿no?, desnuda que va a recoger mucho este fotógrafo, ¿no? De estos jóvenes, ¿no?, totalmente desnudos y totalmente bellos. Este es él en un retrato que es anónimo. Y entonces va a hacer su proyección y su visión personal para ver si es verdad tan nueva esa Arcadia, ¿no? Entonces fijaos que simplemente estos jóvenes reposando con las cintas clásicas, destacando su cuerpo, pero de momento tapados. Al principio los tapa, ¿eh? De vez en cuando ya no los tapa tanto, porque estamos viendo las primeras imágenes. Cuando veis que es muy negra es porque es una copia actual. Él siempre lo viraba en sepia y entonces tienen ese color como marrón, ¿no? Esto es lo que pasa es que es de muy buena resolución y la ha puesto, pero fijaos que pone los cuerpos de espaldas. O sea, todavía no es muy explícito, ¿no? Y de alguna manera aquí casi, porque esto es una fuente que había en un patio, en una iglesia que se había transformado en una especie de hotel en su momento. Aquí ya empezamos a ver un poco
a Pan, ¿no? La representación con la flauta. Muchas veces esta foto se ha cortado para dejar solo a Pan, solito, no con el otro personaje. Claro, ¿en qué se inspira? Pues claro, si comparamos una con otra y tenemos las pinturas pompeyanas y tenemos a Pan directamente, ¿no? Y tenemos también las esculturas clásicas que van a inspirar. Ahí ya le tenemos un poquito más a Pan de Fauno, un poco intentando de alguna manera enseñar a tocar la flauta Daphnis, pero esto nunca va a conseguir el amor de Daphnis, ¿no? Pero ya tenemos un amor reflejado aquí en la escultura y reflejado en las fotografías de von Clauden, ¿no? Siempre lo sutil, siempre no intentando escandalizar mucho, siempre más o menos vestidos, pero aquí hay ciertas actitudes, ¿no? Os meto fotografías y cuadros para que vayamos viendo un poco cómo es la representación de Pan. Este Pan es mucho más afectivo, mucho más cariñoso, mucho más dulce. Y estas son las imágenes que va generando en donde todavía el desnudo no es muy explícito. No voy a poner muchas fotos de desnudo explícito. Ahora esas fotos en Google las ponen borrosas, aunque dicen no es porno, no es erótico, pero puede molestar la sensibilidad. Entonces las ponen borrosas y luego si tú le das las puede ver perfectamente. Pero de todas formas yo tampoco quiero herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Fijaos cómo va reuniendo... ¿Me queda un minuto? Bueno, pues entonces paso a las fotos a toda velocidad para que veáis viendo la representación de Pan en todas las edades, ¿eh? Y fijaos cómo le va poniendo de niño. Muchas veces, ¿en qué se inspira? Pues se está inspirando en la cerámica, voy a toda velocidad, como veis. A veces no lo justifica de ninguna manera, solo por el título, las 3 gracias, la fotografía, y lo admitían. Y esto lo admitían porque de alguna manera no veían nada pecaminoso ni nada inmoral, sino que era algo muy artístico, ¿no? Esto es así. Bueno, yo aquí pongo porque hay una cierta masculinización de la figura femenina y también va a haber a veces no sabemos si es un chico o es una chica, si es un adolescente, y esto también traspasa, ¿no? A veces cuando es desnudo puro y duro, fijaos, está absolutamente inspirado en un cuadro pictórico, ¿no? Bueno, entonces yo ahora lo que quiero decir es cómo lo vieron muy deprisa, cómo lo vieron en su momento los de Taormina, sin ningún problema. Los de Taormina se bañaban los niños desnudos, andaban todos por la calle, no tenían bañadores en el final del siglo XIX. Y no solo eso, sino que este hombre era muy generoso y de alguna forma mantenía a todos estos, les ayudaba, les ayudó siempre en el pasado, en el presente y en el futuro. Voy a otra velocidad, sigo. Él se muere y deja todos sus bienes a el Moro, que es su ayudante. El Moro, para que veamos un poco el problema, el Moro en el fascismo italiano le van a acusar de posesión de pornografía. Hay un juicio y declaran que no, que eso no es pornografía, que no es erotismo, que eso es arte puro y duro. Y no le pasa nada, le sueltan, pero en el traslado se van a romper un 60%, casi el 70% de la obra de él. Perdonadme, sigo. En los años 50, y luego hay un vacío, hasta los años 50 no se sabe nada. Hay una novela que le va a... Fijaos que estamos hablando desde que él muere en los años 30 hasta los 50, 2 décadas de silencio. Esas décadas de silencio van a terminar con que en los años 60, con todo lo que es la reivindicación del movimiento gay, empieza a ser otra vez importantísimo. En los años 70, ni os cuento, la influencia pasa al cine. Tenemos ahí la película maravillosa de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, que la escribió en el 14, justo cuando este estaba trabajando, y que, bueno, sigo corriendo. Entonces, en los años 70 cada vez es más famoso, en los años 80, pero conforme más reivindicado está, más avergonzados están en Taormina. No habían estado nunca avergonzados, pero ahora los nietos y bisnietos reniegan de que su abuelo esté en una fotito desnudo allí, etcétera, etcétera. Sigo. En los años 90 este reconocimiento crece y llegamos a los 2000. ¿Qué nos pasa en los años 2000? Y esto es, perdón, es el final, es la recepción. He estado analizando cómo se recibe en distintos países, ¿no? En Centro y Sudamérica me importaba muchísimo y la recepción es absolutamente respetuosa. Nadie dice que sea pornográfico, nadie.
¿Y dónde se empieza a decir esto? Pues se empieza a decir en Europa. Hay una parte en Italia que le parece fatal y que dice que ese es el resultado de la pobreza y de la miseria y que tenían que emigrar. En esa época emigró el 30% de los sicilianos a América, ¿no? Y por otro lado, donde el sector más duro, todo esto lo puedo desarrollar más en otro momento, va a ser, por un lado, Butler, que es un gran teórico y que empieza a hablar de pederastia y empieza a hablar de pornografía y Alemania. O sea, él que es alemán, Alemania le pone verde. Mientras tanto, en Alemania están abriendo, pues yo qué sé, el Museo de Arte Gay, el Museo de Austria, capital, fijaos, Austria en estos momentos, en 2013 hacen una jornada en donde la gente puede ir desnuda a ver la obra, las obras que también tienen de von Glode. Entonces, ¿qué ocurre? En todo este proceso, ¿qué ha pasado? Uno, el movimiento de liberación gay, que lo ha hecho mito, erótico y pionero, y luego va a estar el mercado del arte. El mercado del arte, y os pongo las tres últimas imágenes, perdón, porque me estoy pasando, las tres últimas imágenes, quiero que veáis el precio de salida de esta postal. $2.040, perdón, no, $11.500. Postal, que es impreso, que hay miles de postales, ¿no? Estoy viendo también, os he puesto, esto es un paisaje auténtico, foto auténtica, hecha por él, que está bastante bien. Sin embargo, el paisaje, fijaos lo que interesa, 6.700. Prácticamente menos que la postal. Y lo tercero, que es una foto, que es de prueba, esta está mal, seguro que la desechó. Fijaos el lateral, que está todo ahí medio desvelado. Sale a $88.600. Salida, estos son subastas. Lo que os quiero decir es que, claro, el mercado tiene muchísimo interés en que von Gloden prospere, ¿no? Pero von Gloden no siempre justificaba, lo digo para que a veces la justificación que hace es el orientalismo y para él, que fue muy importante a nivel personal, porque allí se genera una colonia maravillosa de intelectuales en torno a su casa y luego, bueno, un fenómeno turístico, jugaba mucho con este tema. Y este es el mismo, su autorretrato, también vestido de gladiador, que creía que era de gladiador, pero que no tiene nada de gladiador. Muchas gracias por vuestra atención.